Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos aquí para traerte una palabra de parte del Señor. Vamos a estar leyendo la Biblia en Mateo capítulo 14, verso 30. Bajo la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a ver fuerte el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son vida. Glorifícate, Espíritu Santo. Usa mi labio en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a estar predicando bajo el tema: caíste, pero Jesús vino a darte la mano. Caíste, pero Jesús vino a darte la mano. Relata la Biblia aquí en Mateo 14, verso 22, que Jesús mandó a los discípulos a la otra ribera. Cuando Jesús manda a los discípulos a la otra ribera, los manda a otro lugar. Cuando estamos hablando de ribera, estamos hablando, alabanza a Dios, para cruzarla al otro lado. Porque hay gente que quieren cruzarla a la otra ribera, pero se le ha levantado dificultad, se le ha levantado prueba, se le ha levantado tentación. Y antes de tú cruzar a la otra ribera, tú tienes que obedecerle a tu maestro. Porque Jesús lo mandó a los discípulos y los discípulos se fueron a ver. Porque cuando el Señor te manda a la otra ribera, para tú tener experiencia con Él, para tú, el Señor, manifestarse en aquel lado. En una ocasión el Señor me manda a un lugar a predicar, y antes de irme para predicar, me mandó a esa ribera. A la otra ribera se me levantó viento, se me levantó tempestades, se me levantó dificultad. Y hay gente que dicen: pero Señor, tú me estás mandando, y porque siento enfermedades, siento batallas. Porque cuando Dios te manda, acuérdate que hay un enemigo que se llama el diablo. Señor lo reprenda. Cuando ese enemigo se levanta para que tú no entres a aquella ribera, pero diga conmigo: vamos a ir a la otra ribera. Lo que a mí me impacta es que Jesús lo manda a la otra ribera y había una multitud, y Jesús despide a la multitud. La multitud puede ser seguro en aquella multitud cuando Jesús despidió a la multitud que hizo los milagros de los peces y de los panes. Pero ¿qué multitud te está impidiendo irte a sola al monte a orar, como Jesús se fue a sola al monte a orar? Porque hay gente que tiene multitud. ¿Cómo así, varón? La multitud puede ser tu familia, que no te deja ir al monte a sola. Puede ser trabajo, puede ser, alabanza a Dios, cosas que te impide ir al monte a orar a sola. Porque hay gente que tienen la multitud. Jesús la despedía. A mí me impacta de Jesús que cada vez que hacía un milagro, Jesús se iba al monte a orar a sola. Jesús dijo: espérate, que es la oración que me da la herramienta para hacer estos milagros. Es la oración que me da la herramienta para sanar a los enfermos. Hay gente que tiene que entender que cuando la multitud te aprieta, alabanza a Dios, quiere sacar lo que Dios ha puesto sobre ti. Jesús se fue al monte a orar a sola. Alabanza a Dios. Cuando hablamos de monte, era cuando Moisés se apartaba al monte también. El mismo Jesús se apartaba también al monte, porque en el monte hay un misterio. Cuando tú te vas al monte, estás en el secreto con el Señor. ¿Cómo así, balón? En mi casa también yo puedo buscarle a Dios. Tienes que hacer un monte en tu casa, en tu cuarto. Pero cuando tú te vas al monte, tú estás sola con Dios, con la naturaleza. Por eso esos hombres de Dios se iban al monte a orar a sola con Dios. Cuando Jesús se iba aparte a orar a sola con Dios, la misma palabra me relata en Mateo capítulo 6, verso 5 adelante, que el mismo Jesús dice: orar al Padre en el secreto. Porque cuando tú oras al Padre en el secreto, tú tienes victoria. Y lo que tú oraste al Padre en el secreto, el Señor lo recompensará en público. Pero para tú tener una manifestación en público, tú tienes que tener un secreto primero. Para tú manifestar algo que tú tienes de parte de Dios, una unción, alabanza a Dios, una palabra, tú tienes que primero buscarla en el secreto. Pero tenemos gente que quiere manifestación en público sin tener secreto. El mismo Jesús tenía secreto. A veces el mismo Jesús le decía: espéreme sentado ahí, y se iba a orar a sola con su Padre. Había una persona que estaba ministrando del Espíritu Santo del amigo. Y eso es una persona, cuando tiene un amigo, habla con ese amigo. Pero a mí lo que me impacta es que Jesús tenía una relación con el Padre en el secreto. Cuando hablamos de relación, estamos hablando de una amistad. Estamos hablando que tú tienes que tener en el secreto con el Señor una amistad. Y la Biblia relata que Jesús se fue al monte a orar a sola. Cuando se va al monte a orar a sola, a la cuarta vigilia viene caminando sobre el mar. La oración te mete en dimensión. La oración, la gente habla de Daniel, la gente habla de Elías, pero esa gente caminaban en dimensiones porque oraban.
Gente que oraban, gente que tienen que volver a la oración, que han caído en pecado, en fornicación, han caído. Los descarriados, me topé con una descarriada los otros días. Ella predicó una campaña y ella le dijo a otra persona y me dijo también: varón, me descuidé la oración y se descarrió. Porque hay gente que predican bajo una candela, pero cuando tú descuidas la oración, los demonios vienen a hacerte guerra. Por eso que aquel que porta una palabra, que adora al Señor, no descuide la oración. La oración es hablar con Dios. Orar en todo tiempo. Gente tiene que orar en todo tiempo. Gente tiene que manifestar la oración para tener una reacción de lo que hablan de parte de Dios. Caramba. Hay gente que dicen de este hombre llamado David, pero David era un hombre de oración. David consultaba al Señor para ir a la guerra. Le oraba al Señor. Tú quieres tener victoria, órale al Señor en un negocio, órale en un trabajo, órale en todo tiempo. El mismo apóstol Pablo dice: orar sin cesar. Cuando te hablo, orar sin cesar, que la oración no puede acabarse. En que sea una hora, dedícale al Señor, en que sea 2, 3, 4, pero dedícale oración, dedícale, habla con Dios. Porque cuando tú oras, no hay demonio que te pueda detener. Cuando tú oras, los enfermos son sanos. Cuando tú oras, las personas son libres. Cuando tú oras, los cielos son abiertos a tu favor. Relata la palabra que vino bajo una dimensión en la cuarta vigilia. Según los estudiosos, Jesús oró de 10 a 12 horas. Poderoso Dios, cuando Jesús viene a esa dimensión que perdió Adán. Porque Adán, cuando pecó, alabanza a Dios, le puso los nombres antes de pecar a los peces. Jesús vino a conectarte en la dimensión con Dios a través del Espíritu Santo, a través de su sangre derramada. Cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, la gente, los discípulos dicen un fantasma, pero los discípulos están con él y no conocían a Jesús. Porque cuando tú conoces a una persona, tú lo conoces hasta de lejos caminando. Hay gente que están en la iglesia, pero no conocen a Jesús todavía. El Señor quiere, alabanza a Dios, que tú tienes un encuentro con Él. El Señor quiere, aunque tú cargas, levántate en Dios. Porque la palabra de relata dice un fantasma. Tuvieron miedo. Pero relata la palabra, tiene que aparecer un Pedro. Diga conmigo, tiene que aparecer un Pedro. Dice la palabra de Dios que Pedro dijo: si eres tú, que yo vaya caminando sobre las aguas. Eso me impacta de Pedro, que Pedro quería ser como Jesús. Si Jesús tiraba un pie, Jesús, Pedro quería tirar el otro. El modelo a seguir la iglesia es Jesús. El modelo a seguir es Cristo Jesús. Tú tienes que vivir como Cristo, tienes que hablar como Cristo, tienes que tener amor como Cristo Jesús. Relata la palabra que venía Pedro caminando sobre las aguas. Cuando viene Pedro caminando sobre las aguas, alabanza a Dios, y dice la palabra de Dios que cuando Pedro viene caminando sobre las aguas, Pedro cayó, miró el viento. Te digo por qué, porque cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas y no miró el viento, Pedro caminó, pero ¿qué relata la palabra del Señor? Que miró los vientos y cayó y dudó. Así hay gente que han dudado y han caído, pero Dios vino a levantarte. Dios vino a decirte que se puede. Dios Jesús vino a darte la mano, descarriado, amigo. Tú que estés de loco cenagoso, Jesús vino a libertarte, a cambiarte, a transformarte. Y relata la palabra de Dios que cuando Pedro cayó, Jesús le extendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús vino a darte la mano, a decirte que se puede servir a Dios, a decirte que Él te quiere salvar. Y relata la palabra: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando él cayó, Jesús le dio la mano. Jesús vino a darte la mano y a decirte que todavía se puede servir a Dios. Aunque caíste, Jesús vino a levantarte. Jesús vino a decirte que se puede servir a Dios. Pedro cayó, pero Pedro fue un hombre de lo más usado bajo la unción bíblicamente, que a través que Pedro cruzaba, los enfermos eran sanos y eran libres. Vine a traerte esta palabra de parte de Dios y decirte: Pedro, si caíste, levántate. Jesús vino a darte la mano. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra son vida, Señor. Gracias por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba hablando contigo la evangelista Starling. Pedro, levántate, no importando lo que tú has pasado. Dios te bendiga, Dios te guarde.